giorni al mare, via dalla città, finalmente insieme noi due soli, sveglia accanto a te, poi dopo il caffè, passeggiate mano nella mano. Esta no es una semana cualquiera, con Luis Antequera y Mariate Aragonés. Ricche di magia, ogni posto è buono per un bacio. Hola a todos, bienvenidos una vez más al programa Esta no es una semana cualquiera, en Radio María, donde analizamos tantos eventos históricos ocurridos a lo largo de los años, en una semana como esta que abrimos ahora con un servidor de ustedes, Luis Antequera, y Mariate Aragonés. Una semana que no es una semana cualquiera, 7 días, 7 giorni, como dice nuestra sintonía, en los que han pasado a lo largo de la historia cosas que ni se imaginan nuestros oyentes. Porque la historia es así, mejor y más fantástica que la más increíble de las fantasías. Comencemos pues. Pues allá vamos. Come due bambini. En 307 después de Cristo, en China, el emperador Jin Huidi es envenenado por su hijo Jin Huaidi. Jin Huidi era el segundo emperador de la dinastía Jin, que va a gobernar la China un siglo y medio, entre 266 y 420. Su reinado de 17 años es de continuas luchas internas que rematarán, muerto ya Huidi, en las llamadas rebeliones de los 5 bárbaros y el establecimiento de los llamados 16 reinos. Depuesto brevemente por su tío abuelo Sima Lung en 301, recupera el trono y continúa siendo emperador hasta 307, en que es envenenado, como hemos dicho. Todos hemos oído hablar de la estrella que guió a los magos de Oriente, pero ¿qué sabemos de ella? Según el relato de San Mateo, fue una estrella la que puso a los sabios en camino. ¿Qué estrella era esa? ¿Existió realmente? Renombrados exégetas, como por ejemplo Rudolf Pesk, opinan que esta no es una pregunta sensata. Se trataría de un relato teológico que no debería mezclarse con astronomía. Una posición semejante habría desarrollado en la Iglesia antigua San Juan Crisóstomo. A mi parecer, es evidente que la estrella de los magos no fue una estrella ordinaria. Más aún, no fue una verdadera estrella, sino una fuerza invisible que tomó la apariencia de estrella. Lo que se prueba, ante todo, por la marcha que siguió. Efectivamente, no hay absolutamente una estrella que siga el camino que aquella siguió. No obstante, no puede dejar de plantearse la pregunta de si no se trató, a pesar de todo, de una manifestación celeste susceptible de ser captada y clasificada astronómicamente, puesto que la observación de las estrellas era una práctica habitual en la cultura y religión persa.
Johannes Kepler, a principios del siglo XVII, presentó una solución que, en lo esencial, es expuesta de nuevo por los astrónomos actuales. Kepler calculó que en el paso del año 7 al año 6 a.C., que se considera hoy el año más probable de nacimiento de Jesús, tuvo lugar una conjunción de los planetas Júpiter, Saturno y Marte. Él mismo había vivido en el año 1604 una conjunción semejante, a la que se había añadido además una supernova. Él pensaba que la conjunción ocurrida el año de nacimiento de Jesús tendría que haberse relacionado también con una supernova, e intentó así explicar astronómicamente el fenómeno de la estrella de Belén. Por su parte, el astrónomo Ferrari d'Occhiepo archivó la teoría de la supernova. Para explicar la estrella de Belén, bastaba, según él, la conjunción de Júpiter y Saturno en la constelación de Piscis, que él creía poder datar con exactitud. En este contexto es importante el hecho de que el planeta Júpiter representaba al dios principal de Babilonia, Marduk. Así lo resume el autor. Júpiter, la estrella de la suprema divinidad babilónica, se colocó con máximo fulgor en su aparición vespertina al lado de Saturno, representante cósmico del pueblo de los judíos. Según Ferrari d'Occhiepo, partiendo de este encuentro entre planetas, los astrólogos babilonios podían inferir un acontecimiento de importancia universal, el nacimiento de un rey salvador en el país de los judíos. En base a esto, Benedicto XVI afirma: la gran conjunción de Júpiter y Saturno en el signo de Piscis en los años 7-6 a.C. parece ser un hecho establecido. Esto pudo, ciertamente, dirigir la atención de astrónomos del espacio cultural babilonio-persa hacia el país de los judíos, hacia un rey de los judíos. Tenemos que dejar abierta la pregunta sobre la forma precisa en que estos hombres llegaron a la certeza que los hizo ponerse en marcha y que finalmente los llevó a Jerusalén y a Belén. La constelación pudo ser un impulso, una primera señal para la puesta en marcha exterior e interior. Pero esa constelación no podría haber hablado a esos hombres si estos no hubiesen sido tocados también de otra manera, si no hubiesen sido interiormente tocados por la esperanza en la estrella que habría de surgir de Jacob. Refiriéndose aquí el Papa alemán a la profecía de Balaam recogida en el libro de los Números. Después continúa Ratzinger. El hecho de que los sabios, en su búsqueda del rey de los judíos bajo la guía de la estrella, representen el movimiento de los pueblos hacia Cristo, significa implícitamente que el cosmos habla de Cristo, aunque su lenguaje no sea descifrable por completo para el hombre. Ha sido un reportaje de Oscar Fogg y otros en el canal de YouTube Heroicos. Corre el año de 871 cuando en las Islas Británicas, concretamente en Ashdown, el rey Alfredo el Grande se enfrenta a los vikingos de Danelaw y los derrota, aunque no termina con la presencia vikinga en las islas. Danelaw se llama a una región en el nordeste de Inglaterra que ocupó la mitad del territorio inglés y estuvo bajo el control de vikingos daneses, de ahí el nombre, Danelaw, ley danesa, desde finales del siglo IX hasta principios del siglo XI, cuando en 1016 se produce la conquista de Inglaterra por Canuto el Grande, príncipe danés que conquista primero Inglaterra y luego, desde Inglaterra, su propio reino originario, Dinamarca. En 1455 el Papa Nicolás V promulga la bula Romanus Pontifex, otorgada al monarca portugués Alfonso V, por la cual le reconoce al rey y a sus sucesores la propiedad exclusiva de todas las islas, tierras, puertos y mares desde los cabos de Nam, en el actual Marruecos, y Bojador, en lo que luego será el Sáhara español, a través de toda la Guinea hasta la punta meridional de África, el que luego será el Cabo de Buena Esperanza,
el derecho a continuar sus conquistas contra musulmanes y paganos y a comerciar con los habitantes de esos territorios. En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles, que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas 2 generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, en 1537, durante el papado de Pablo III, se crea en Perú la diócesis de Cuzco, la primera de toda América del Sur, siendo el español Vicente de Valverde su primer titular. En ella será maestro de capilla uno de los grandes compositores de la historia de la música española, Juan de Araujo. Y en 1766, en las Islas Malvinas, una flotilla británica toma el puerto de Egmont, antes en poder de España, que había descubierto las islas en 1521, cosa que hace a Andrés de San Martín en el barco San Antonio, que había desertado de la expedición que mandaba Fernando de Magallanes en ese momento y que acabará realizando después la primera vuelta al mundo de la historia al mando de Juan Sebastián Elcano. Los argentinos, una vez ya independientes, tomarán posesión de las islas en 1820, arrebatándoselas los británicos ya con carácter definitivo en 1833. Y ya está con nosotros el galeno historiador Luis Aguilera. ¿Qué nos traes hoy, tocayo? Buenas noches. Hoy vamos a hablar de el Bucentauro, la galera ceremonial del Dux de Venecia. Ha sido uno de los barcos más lujosos y espectaculares de toda la historia. Su nombre, en el dialecto veneciano, era Bucintoro, y su etimología no se debía únicamente al personaje mitológico de animal con cuerpo de toro y cabeza de hombre, sino más bien a una deformación en la expresión medieval bucino d'oro o barco de oro, ya que el buceo era la embarcación típica de carga de Venecia. Era una suntuosa embarcación de cerca de 40 metros de eslora y 7 de manga, con 2 puentes. La primera cubierta era destinada a la boga de 168 remeros que manejaban 42 largos remos para propulsar a la embarcación. La segunda cubierta o principal estaba lujosamente decorada con esculturas en madera y en los 48 vanos eran sostenidos con esculturas de cariátides. La proa, presidida en el mascarón por el león alado de Venecia, recubierto de pan de oro, con un gran conjunto escultórico con ángeles, tritones y sirenas. En el espejo de popa figuraba esculpido el escudo de Venecia. Todo el interior y la cubierta principal estaba revestido en pan de oro. Esta cubierta principal estaba reservada al dux y a los senadores venecianos, embajadores y autoridades. Toda la sala estaba baldoquinada y forrada en terciopelo rojo, salvo la zona destinada al dux, que era de terciopelo violeta. En esta galera se celebraba la fiesta anual conocida como Sponsalizio del Mare, que significaba la unión simbólica de la Serenísima República de Venecia con el mar, que era su pulmón y razón de ser, como fuente de riqueza. Esta fiesta ocurría el 23 de mayo, día de la Ascensión, y el dux, ataviado de gala, con manto púrpura y piel de armiño, espada ceremonial y otros atributos, arrojaba al mar su anillo de oro mientras declamaba en latín: Desposamus te mare, insignum veripertuique domini.
te desposamos mar como signo de dominación perpetua. Las primeras noticias de esta celebración se remonta al año 1000 después de Cristo, con motivo de la conquista de Dalmacia, actualmente Croacia, por Venecia. La fiesta se oficializó en el año 1176 por el Papa Alejandro III. El dux se sentaba en el trono de popa escoltado por el legado pontificio y el embajador de Francia, aliado histórico de la Serenísima. El almirante de Venecia dirigía el rumbo de la embarcación desde Venecia atravesando el Gran Canal hasta la isla de Burano. A lo largo de la historia se construyeron en los arsenales de Venecia 4 buccintoros. El último, construido en 1727, fue destruido por las tropas napoleónicas en 1798 tras la toma de la ciudad. Los soldados arrancaron a hachazos todas las esculturas y relieves para quedarse con las láminas de pan de oro. Solamente dejaron el casco, que lo convirtieron primero en batería flotante y después en pontón de prisioneros. Nos quedan las pinturas de Bucentoro, obra de Canaletto, conservado en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, parte de la colección Thyssen-Bornemisza, y el cuadro de Francesco Guardi, el Dux en el Bucentoro se dirige a San Nicolò de Lido, que se conserva en el Museo del Louvre. Buenas noches. ¿Te gusta nuestro programa? ¿Quieres seguir escuchándolo cada semana? Todos los que lo hacemos somos voluntarios. Ofrecemos nuestro esfuerzo y todo el cariño con generosidad para que tú sigas pudiendo conocer la historia como es y no como nos gustaría que fuera. Pero necesitamos tu ayuda. Sin ella, nada de esto sería posible. No te puedes imaginar lo que cuesta poner un mensaje en las ondas. Colabora con nosotros. Ayúdanos. En nombre de Mariate, Lula, Alberto, Guillermo, Luis, Bernardo, Ramón, Javier, Cesáreo, en el mío propio, claro está, y en el de todos los que hacemos posible este programa, muchas gracias, de verdad. Que hagas mucho bien y que no recibas menos. Queridos hermanos, el Señor nos ha concedido un nuevo año, un don que debemos aprovechar para hacer todo el bien posible a lo largo del mismo. Es bueno que nos deseemos mutuamente un feliz año, pero ese deseo será más eficaz si lo pedimos así en la oración para todos y si buscamos contribuir a la felicidad de las personas que nos rodean a través de nuestra caridad. Es lo que intenta hacer Radio María, llevando alegría y amor a infinidad de hermanos, gracias a muchas personas buenas que a lo largo de estos años de misión han aportado su oración, voluntariado, apostolado, donativos. Te pedimos que nos sigas ayudando este nuevo año a extender más y más esta radio evangelizadora. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o a través de nuestra página web radiomaria.es. Radio María, la radio que cada año cambia vidas y las llena de alegría. En Londres, en el Royal Opera House, en el año 1735 se estrena la ópera Ariodante, del gran compositor barroco Gregor Friedrich Händel, que aunque alemán de origen y formación, desarrolla lo mejor de su carrera en Inglaterra. Autor de 43 óperas y de 26 oratorios, entre los cuales una de las piezas más celebradas de la música universal, El Mesías, que hoy está acompañando este primer tercio de eventos. En
1815 tiene lugar la batalla de Nueva Orleans, última de la llamada Guerra Anglo-Norteamericana, que habría de durar 3 años, desde 1812 hasta 1815, mediante la cual Estados Unidos había intentado incorporar los territorios canadienses que aún eran posesión británica. Aunque la batalla termina con la victoria norteamericana, lo cierto es que la paz que se había firmado previamente, restituyendo el statu quo previo a la guerra, que no tendrá consecuencia alguna, permaneciendo los territorios canadienses en poder británico. Razón por la que a día de hoy Canadá es un país distinto de los Estados Unidos. Se da la circunstancia de que el ejército inglés halló más apoyo de los franceses que poblaban Canadá, que no querían formar parte de la Unión, los cuales forman, por ejemplo, el batallón de los Voltigeurs canadienses, que de los propios colonos de origen inglés. Ha sido la noticia de Lula. Es un día importante en el marco de la Primera Guerra Mundial, porque en 1916 en la península de Galípoli, en Turquía, tras 11 meses de sangrientas e ineficaces batallas en las que mueren hasta 250.000 soldados aliados y otros tantos turcos, las fuerzas británicas y francesas desisten de invadir el Imperio Otomano que, sin embargo, terminará derrotado en la guerra y será disuelto y ahora sí repartido entre ambas potencias. En 1918 el presidente estadounidense Thomas Woodrow Wilson proclama los llamados 14 puntos que serán la base de los tratados que pondrán fin al conflicto. Y en 1926, aunque 7 años después de terminada la guerra, tiene lugar una secuela algo tardía de la misma, cuando Abdel Aziz Ben Saud es proclamado rey del Hejaz, embrión del reino de Arabia Saudí, así llamado precisamente en honor a la dinastía que lo crea, los Saud, que lo hacen con base en la ideología wahabita que aún hoy prevalece en el país, una interpretación muy radical del Islam debida a Muhammad ben Abdal Wahhabi, caracterizada por su rigor en la aplicación de la Sharia y por un intenso expansionismo. En 1959, tras abandonar el dictador Fulgencio Batista la isla, el guerrillero Fidel Castro entra triunfante en La Habana con su ejército de barbudos, así llamados, implantando a partir de ese momento una férrea dictadura comunista que aún hoy, 65 años más tarde y 35 después de caído el telón de acero, pervive en la otrora prosperísima provincia española, en la que, solo a modo de ejemplo, España construyera su primera línea férrea, que era la 7ª del mundo. Batista había gobernado en Cuba durante 11 años, repartidos en 2 períodos, uno de 4 años tras ganar unas elecciones y otro de 7 tras dar un golpe de Estado. Morirá en Málaga en 1973. Y ya está de nuevo con nosotros el rapsoda de la historia, Guillermo Arroniz, con uno más de sus faraones. Hola, ¿cómo estáis hoy? Mariate, Luis, queridos oyentes.
Seguimos con la 12ª dinastía del Imperio Medio del Egipto faraónico. Y hoy vamos a hablar de algo un poco diferente. Hablaremos de un faraón, sí, Amenemhat III, correcto, del que podemos decir que reinó unos 30 años. Es sorprendente los largos reinados de los faraones, teniendo en cuenta la esperanza media de vida de aquella época. Pero bueno, como decíamos, supuestamente reinó unos 30 años, realizó numerosas construcciones en varios templos, como el de Sobek, que es el dios cocodrilo. También organizó varias expediciones al Sinaí, fundamentalmente para obtener metales de las minas que se encuentran en ese área geográfica, y algunas otras. Pero, lo que ha hecho su nombre inmortal es el laberinto, porque la segunda pirámide de Amenemhat III incluía un complejo funerario con numerosas salas y pasillos. Y Heródoto, ese griego al que se suele llamar el padre de la historia, aunque no sé si podríamos llamarle el padre de la invención, lo llamó laberinto. ¿Y por qué lo llamó laberinto? Pues bueno, aún se estudia el origen del mito del laberinto griego. Muchos estudiosos lo han atribuido al palacio de Nosos, en Creta, porque el plano de dicho palacio era terriblemente complejo y contaba con numerosas salas y corredores. Este palacio estaba decorado con un símbolo que eran las hachas dobles, llamadas labris, con Y. El nombre habría derivado en laberinto, aunque no es la única teoría. Hay otras teorías de dónde viene el nombre de laberinto. Volviendo a Egipto, las medidas de seguridad de este complejo funerario de Amenemhat III fueron muy importantes e incluso técnicamente muy avanzadas, pero no impidieron que la tumba fuera saqueada. El laberinto quedó tan dañado por el paso del tiempo que a día de hoy no ha sido posible reconstruir su trazado. Y el poema dice: los griegos laberinto lo han llamado. Aquí no hay minotauro, sin embargo. Sistema de pasillos amplio y largo, larguísimo, tortuoso e intrincado. Da igual. Todo el invento ha fracasado en Creta y en Jaguara, igual de amargo. La obra constructiva por encargo no logra el objetivo deseado. Paredes no hizo el hombre suficientes, ni trampas inventó tan ingeniosas que al hambre superaran de las mentes de las almas codiciosas. Por más que su trazado se ha perdido, nos queda de su nombre su latido. En el capítulo del natalicio nace en 1587 Johannes Fabricius, forma latinizada de su nombre de pila, Johann Goldschmidt, que significa orfebre, médico y astrónomo alemán que será el primero, incluso antes que Galileo, a quien muchos se lo atribuyen, en observar las manchas solares a través de un telescopio, observación que describe en su obra De Maculis Insole Observatis et apparente earum cum sole conversione, publicada en 1611. Una mancha solar es una región del Sol que tiene una temperatura más baja y con una intensa actividad magnética. Consta de una parte central oscura llamada umbra y de una penumbra más clara que la rodea, y puede llegar a medir hasta 12.000 kilómetros, esto es, casi el diámetro de la Tierra, que es de 12.756 kilómetros en el Ecuador y de 12.714 en los polos, ya que
No se olvide, la esfera terrestre se halla algo achatada en los polos, como demostró precisamente el científico español y marino Jorge Juan. Viene al mundo en el año 1870 Miguel Primo de Rivera, militar español que acabará siendo presidente del directorio que gobierna España entre los años 1923 y 1930, merced a un golpe de Estado que dio él mismo en Barcelona con ocasión de la crisis en que sumió al país el llamado desastre de Anual, una terrible derrota del ejército español en Marruecos con 11.000 muertos en total, entre los cuales, caído con toda gloria, el teniente Francisco Arce Guerrero de Escalante, mi tío abuelo, hermano de mi abuela y propuesto para una laureada que terminó decayendo por la mera desidia de los gobiernos españoles que dirigían entonces el país. Muy triste. Nace en el año 1934 el gran ciclista francés Jacques Anquetil, primero en obtener 5 Tours de Francia, junto a 2 Giro de Italia y una Vuelta a España. Después de él volverán a conseguirlo el belga Eddy Merckx, probablemente el más grande de los ciclistas de todos los tiempos, llamado el Caníbal por su ambición ganadora, el francés Bernard Hinault y el español Miguel Indurain, primero en hacerlo, por cierto, 5 veces consecutivas. El ciclista norteamericano Lance Armstrong lo ganará en 7 ocasiones, pero con posterioridad será desposeído de todos sus títulos por confirmarse sus positivos en doping. Lance Armstrong ganó todos sus tours tras superar un cáncer de testículo, y si bien está demostrado que efectivamente se dopó, probablemente sea solo un caso más, aquí como en tantas otras ocasiones, de aquello tan evangélico de que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Una noche de lo más apropiada para hablar de esos entrañables personajes que son los Reyes Magos, que tantos regalos nos hacen y que tantos sueños nos permiten ver cumplidos, y sobre todo a los más pequeños. Pero ¿quiénes eran estos Reyes Magos, de los que todos hablamos por estas fechas y que tan entrañablemente unidos están a la Epifanía del Señor? El único de los evangelistas que nos habla de los Reyes Magos es San Mateo. Y de hecho, no nos habla de unos Reyes Magos, nos habla de unos magos venidos de Oriente. Así, sin más, sin decirnos ni cómo eran, ni cuántos eran, ni cuáles eran sus nombres. Nada, no nos dice nada, simplemente unos magos venidos de Oriente. Y bien, ¿qué son estos magos? Para empezar, porque nos habla San Mateo de unos magos. ¿Son unos señores que hacían trucos y que sacaban conejos de las chisteras? Pues no, son magos muy probablemente de las religiosidades que imperaban en los territorios cercanos a Palestina, a Judea. Muy probablemente eran astrónomos o eran, todavía con mayor probabilidad, sacerdotes, mazdeístas, mitraístas, tantas y tantas religiones más o menos monoteístas como existían en la zona, en la época en la que nace Jesús.
Y reyes, ¿por qué decimos que son reyes? Si Mateo solo nos dice que son magos y que vienen de Oriente. Para llegar a la conclusión de que estos magos de los que habla San Mateo son además reyes, hay que recurrir al libro de Isaías, un libro del Antiguo Testamento, el profeta Isaías, el que nos habla de los atributos del Mesías. Y nos dice precisamente que el advenimiento del Mesías vendrá acompañado de la autoridad de tantos reyes de la tierra. Y si estos magos de Oriente no tienen el menor inconveniente en hablar de tú a tú con el rey Herodes, como quien habla de rey a rey, nada más fácil que suponer que esos magos de los que habla Mateo son también los reyes de los que habla Isaías. ¿Y tres? ¿Por qué tres? Si Mateo solo nos dice unos magos de Oriente. De hecho, llegar al conocimiento, llegar a la creencia, a la tradición de que los magos de Oriente son tres, es algo que le costará muchos años al cristianismo. Tenemos muchos testimonios, ánforas, pinturas en catacumbas, pinturas en las primeras iglesias, en los que se nos aparecen más de 3 reyes magos, incluso menos. En alguna ocasión 2, en otra ocasión 7, en otra ocasión 14. Los reyes magos han sido muchos. Sin embargo, Mateo nos aporta un dato importante. Traían como regalo oro, incienso y mirra. Por lo tanto, nada más fácil que suponer que si traían 3 regalos diferentes, eran 3 reyes diferentes. Cada ofrenda con su oferente. Cada regalo con su donante. Así que ya tenemos a los magos de Oriente convertidos en reyes y ya sabemos que son 3. Y bien, ¿por qué uno blanco, otro más tostadito y otro directamente negro? Pues aquí la tradición cristiana recurre una vez más a un texto del Antiguo Testamento, a un texto veterotestamentario. En este caso estamos hablando del libro del Génesis, donde nos encontramos otro famoso trío que se halla en el origen de la humanidad, que son los 3 hijos de Noé, cuando apenas queda en la tierra nadie sino Noé y su familia. Después de ese diluvio devastador del que solo se han salvado ellos, gracias al aviso que les ha hecho Dios en persona, nos encontramos que son 3 los hijos que van a repoblar el planeta. Y se llaman Sem, Cam y Jafet. De Sem vienen los pueblos semitas, como su propio nombre indica. Los pueblos semitas son los que están más cerca del entorno en el que nace Jesús. Son pueblos semitas los judíos, son pueblos semitas los árabes. Los camitas, Cam, sus hijos, se van a repoblar tierras algo más lejanas, se van a África, dando lugar a los pueblos camitas que por lo tanto son negros. Ya tenemos asentada la tradición que vincula a Baltasar. ¿Y por qué otro más blanquito, después del que era tostadito y del que era negro? Pues bien, estos son los hijos de Jafet, que Jafet, según nos dice el propio libro del Génesis, es el que puebla las islas. Unas islas que desde Palestina son la isla de Creta, la isla de Malta, la isla de Rodas, de Chipre, es decir, Europa. Jafet y sus hijos, los jafetitas, pueblan Europa. De forma que ya tenemos a un rey blanco, a otro algo más tostadito y a otro negro. En cuanto a la tradición sobre sus nombres, también es bastante reciente en la historia del cristianismo, porque no desde el principio se les llama Melchor, Gaspar y Baltasar.
De hecho, hay textos que no lo hacen así. Ahí tenemos como buena muestra el libro de la Caverna de los Tesoros, un escrito sirio del siglo V más o menos, que nos habla de Makotsi, Yatseger y Peroz. A pesar de todo lo cual, una tradición prevalece sobre todas las demás, la que impone el Evangelio armenio de la infancia y de la que se va a hacer eco también Beda el Venerable. San Beda el Venerable, porque no es que sea venerable, era santo, pero se llamaba Beda el Venerable. Igual que nuestro Beato de Liébana, que no era beato, sino que era santo, San Beato de Liébana. Pues bien, este Beda el Venerable, que es un cronista inglés de la historia de anglos, sajones, jutos, de la primera crónica que existe de la historia de Inglaterra, se hace eco, como decimos, de esta tradición que impone el Evangelio armenio de la infancia. Por último, decir que también se halla muy asentada la tradición de la sepultura de los Reyes Magos en una ciudad de Europa que no es otra que Colonia, la primera ciudad cristianizada de Alemania, con su imponente catedral gótica que se tardará 7 siglos en construir y tan poquito tiempo en destruir, porque unos bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial no la redujeron a escombros, como sí, en cambio, el resto de la ciudad, toda la ciudad de Colonia, pero sí que la dañaron severamente. Lo cierto es que la tradición de los restos mortales de los Reyes Magos es una tradición que proviene del siglo XII o XIII y habrían sido el regalo de un emperador bizantino a un obispo de Milán que se había presentado ante él para rendirle pleitesía. El emperador le habría regalado las reliquias que habría encontrado en su día, en el siglo IV, Santa Elena de Constantinopla, que es la madre del emperador Constantino, patrona de los arqueólogos, la que descubre también otras reliquias tan importantes como la Vera Cruz, la verdadera cruz. Después de encontrar en las afueras de Jerusalén enterradas 3 cruces que le parecieron ser la de Jesús y la de los 2 ladrones, enterradas juntas. Para saber cuál de las 3 era la de Jesús, hizo reposar sobre cada una de ellas a un enfermo que, al tumbarse sobre la primera, siguió estando enfermo, al tumbarse sobre la segunda, todavía persistía su enfermedad, y al reposar sobre la tercera, curó, deduciendo así Santa Elena que esa era la Vera Cruz, de la que, por cierto, el fragmento más importante que nos ha llegado a nuestros días es venerado en España, en Santo Toribio de Liébana. Tenemos pues las reliquias de los Reyes Magos en Milán. Pero ¿qué ocurre? Que otro emperador bizantino ataca y prácticamente destruye Milán, con lo cual las reliquias son evacuadas de la ciudad y llevadas a refugio más seguro, un refugio que se hallará en la ciudad de Colonia, en la cual, para dar el culto que corresponde a tan venerables reliquias, se va a levantar ni más ni menos que esa gran obra del gótico que ya hemos citado, que es la Catedral de Colonia, en la que puede usted observar, si va a verlo, 3 féretros, 2 debajo y un tercero montado sobre los 2 de la base, con un precioso monumento de piedras preciosas y particularmente oro. Así pues, unos magos de Oriente, que son reyes, que son 3, que uno es blanco, que otro es tostado, que otro es negro, que se llaman Melchor, Gaspar y Baltasar, y cuyos restos reposan en la ciudad de Colonia. Esos son los Reyes Magos que año tras año, sin fallar ninguno, se presentan a los niños del mundo, haciendo realidad sus más secretos deseos.
capítulo del obituario, muere en 1198 Giacinto Bobone, más conocido como Celestino III, centésimo septuagésimo quinto Papa de la Iglesia Católica, elegido cuando tenía nada menos que 85 años, y aún así su papado durará 7. Giacinto es uno de esos papas elegidos sin ni siquiera ser sacerdote, por lo que habrá de tomar las órdenes un día antes de ser coronado papa, para el día siguiente coronar a su vez emperador a Enrique VI Hohenstaufen, que ejercerá sobre el papado un férreo control. Consagra la Orden Teutona, una de las 3 grandes órdenes militares de Tierra Santa, junto a templarios y hospitalarios, e intentará dejar elegido a su sucesor en una suerte de monarquía papal, cosa que le será taxativamente denegada por los cardenales. En 1324 muere en Venecia Marco Polo, mercader, explorador y aventurero veneciano, que junto con su padre y su tío viaja a China por la ruta de la seda, permaneciendo allí durante 17 años. Autor del llamado Libro de los Millones, donde cuenta todo lo que ve en la espléndida corte del gran Khan Kublai, que sí, como sucesor de Gengis Khan, será el último de los grandes Khanes. Como emperador de China será el primero de la dinastía Yuan, que gobierna el gigante asiático durante casi un siglo. El maravilloso tema Marco Polo de la gran cantante escocesa Lorena McKennitt ha acompañado hoy nuestro natalicio. Y es una fecha triste en Florencia, pues mueren 2 de los más grandes florentinos. En 1337 lo hace el gran pintor, escultor y arquitecto italiano del Trecento, Giotto de Bondone, considerado uno de los padres del Renacimiento, auténtico innovador de la pintura, hasta el punto de poder afirmarse que hay un antes y un después del Giotto en la tercera de las bellas artes, autor de los frescos de la Basílica Franciscana de Asís o de los de la Cappella Scrovegni de Padua, entre otros muchos grandes trabajos. Y en 1642 lo hace el astrónomo, filósofo, matemático y físico italiano Galileo Galilei, considerado el padre de la astronomía moderna, seguidor de Copérnico e introductor de numerosas mejoras en el telescopio. Su famoso juicio de la Inquisición, que muchos creen terminó en hoguera, se salda con un simple arresto domiciliario que cumplirá en el Palacio Papal y luego en su propia casita en el campo, durante el cual además escribirá lo mejor de su obra. Y por cierto, juzgado por la Inquisición pontificia o papal, no por la Inquisición española, que no son para nada la misma institución. Y con nosotros, una vez más y como siempre, Alberto Hernández, el gran Alberto. Me gusta cantarle al viento. Luis del Mármol es un español nacido en Granada. Es cristiano nuevo. Sabemos que en el año 1535 se embarca con el ejército de Carlos V para la conquista de Túnez. Está por allí, por distintas plazas en Túnez. Es cogido prisionero y durante 8 años permanecerá en poder de los musulmanes. En este tiempo está como esclavo, viaja con ellos por todo el norte de África y el Sáhara y el Subsáhara. Allí conoce las lenguas árabe y bereber.
pero la escritura no la domina muy bien. Sabemos que a los 8 años queda libre y nos lo encontramos en la Guerra de las Alpujarras, a las órdenes de don Juan de Austria y Luis de Requesens, pero como proveedor y suministrador del ejército. Con estos dos mismos personajes leemos también en la batalla de Lepanto. Allí está en la nave capitana y está presente cuando se rinde la nave capitana turca. Presencia la entrega del estandarte turco a don Juan de Austria. Vuelve a España, tiene distintos oficios, es abogado, proveedor del ejército, también hace de espía para Felipe II cuando éste piensa en la invasión de Portugal para que le reconozcan sus derechos como rey de Portugal a la muerte del rey Sebastián. Tanto es así que se le premia con distintos empleos. Lo que sí es siempre mantenido cerca de la corte de Madrid, puesto que muchas veces son requeridos sus servicios para interpretar y traducir el idioma árabe. Se casa con una cristiana nueva y tiene 2 hijas. Escribe 2 libros. Uno es Historia General de África, que narra las costumbres de los pueblos africanos y la descripción geográfica de ellos. Y otro es la Historia de la Rebelión y Castigo de las Alpujarras. Muere más bien pobre y para pagar las deudas sus hijas tienen que vender 2 ediciones de estos libros. Es un hombre que es, ante todo, español y cristiano. Es enemigo de la religión musulmana, pero no así de su cultura, a la que admira mucho y la tiene como una referencia, como si fuera la griega o la latina. Ha sido, ante todo, un escritor. Se ha interesado por la historia, ha sido un lector impenitente, ha desempeñado infinidad de cargos en la administración y fuera de ella. Es un español típico del siglo XVI. Pues esto es todo y buenas noches. Lástima que terminó el festival de hoy. Pronto volveremos con más diversiones. Y así es, amigos, esto se acaba. Nuestro programa llega a su final. Pero recuerda... La leyenda negra antiespañola fue fomentada por el protestantismo y ha sobrevivido y sigue en pie. J.H. Eliot, en Imperios del Atlántico, España y Gran Bretaña en América, 1492-1830. John Huxtable Eliot, más conocido como J.H. Eliot, fue un historiador e hispanista británico de los siglos XX y XXI, catedrático del King's College y en Princeton, profesor de la Universidad de Oxford y miembro de la Academia Británica, autor de obras como La España Imperial, La Revuelta de los Catalanes, Richelieu y Olivares o Los Imperios del Mundo Atlántico, Gran Bretaña y España. Pero no nos vamos a despedir sin presentar, como lo hacemos siempre y puntualmente, la mucha buena y variada música que nos ha acompañado hoy una vez más. Y en el tercio de eventos, el Mesías de Georg Friedrich Händel, en la interpretación que del mismo hacían la Monteverdi Choir y los English Baroque Soloists, dirigidos por John Eliot Gardiner. En el natalicio, la cabalgata de las Valquirias de la ópera Las Valquirias, Richard Wagner. Eran Voces para la Paz que dirigía Miguel Roa. Y en el obituario, el Requiem de Johannes Brahms. Segundo movimiento, Denn alles Fleisch es ist wie Gras. Y entonces toda la carne será como hierba. Era la Wiener Filarmónica que dirigía Herbert von Karajan.
Y hoy hemos estado con ustedes Mariate Aragonés, Alberto Hernández, Luis Aguilera, Lula Antequera, Guillermo Arroniz, Óscar Fogg y este su siempre seguro servidor, Luis Antequera. Que hagan ustedes mucho bien y que no reciban menos. ¿A que teníamos razón? La historia, ¿cómo es? Y no como nos gustaría que fuera. Hasta el próximo programa. Se despiden de ti, Mariate Aragonés y Luis Antequera. Pero yo te veo muy pronto en el programa de Javier Ángel Ramírez, Diálogos con la Ciencia, el jueves a las 12 de la noche, o lo que es lo mismo, el viernes a las 0 horas, con nuevos episodios de nuestra apasionante historia. No te lo pierdas. Les hemos ofrecido en Radio María Esta no es una semana cualquiera, con Luis Antequera y Mariate Aragonés. Sai non finirà.